primer día del retiro virtual de Ministerios Ebenecer, transmitiendo desde los estudios de Rema TV en la ciudad de Guatemala. Hermanos, Dios les bendiga. Agradezco al Señor por este privilegio y a nuestro hermano apóstol, doctor Sergio Enríquez, también por permitirme poder ministrar la palabra del Señor en este momento. El tema vamos a estar viendo cuál es, pues el tema es la iglesia en los tiempos de dolores. Antes de poder desarrollarlo, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios pues, nos ayude y podamos también recibir la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de ser tus hijos, de ser parte de tu cuerpo, Señor, y estar unidos en esa comunión tuya. Gracias por este momento de ministración de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú te glorifiques en ella, en nuestros corazones. Siempre, Señor, nuestras súplicas, nuestras oraciones, por toda necesidad, las ponemos delante de tu presencia, sabiendo que en ti encontramos el oportuno socorro. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias porque tú haces más allá de lo que nosotros, Señor, comprendemos y te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, mis amados hermanos, les decía entonces que el tema es la iglesia en los tiempos de dolores. Nosotros, pues, de acuerdo a la Escritura y a como somos enseñados apostólicamente, sabemos que pues, la iglesia siempre está en dolores de parto. Siempre está en dolores de parto porque la iglesia, pues, siempre está haciendo la obra del Señor. Y todos, como parte de ella, pues, también, como dice Pedro, padecemos en todo el mundo las mismas pruebas por causa de que nuestra fe tiene que ser probada más que el oro, de tal manera que todos vamos a estar padeciendo para que podamos ser de parte de Dios, ser aprobados por Él. Muy bien, entonces siempre van a estar esos dolores. Aún el apóstol Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a estar con dolores de parto. Entonces la iglesia siempre ha estado en dolores por causa de que pues tiene que dar a luz, tiene que estar constantemente madurando lo que en ella hay. Sin embargo, en este momento, en este tema, quisiéramos enfatizar un poquito, cuando hablamos de la iglesia en los tiempos de dolores, en estos tiempos proféticos en los que estamos actualmente, o sea, en los tiempos finales, en la inminente venida del Señor, en las señales que nosotros ya estamos viendo, que se van dirigiendo, todas estas, hacia un momento profético pretribulacionario, y donde empieza entonces, pues, de esa manera, los dolores de parto de la iglesia para dar a luz a la iglesia, a la esposa del Señor, a la esposa del Cordero en su venida. Muy bien, vamos a ver un verso de la Escritura, pero primeramente veamos lo que significa iglesia, porque el tema es ese, y veamos lo que es la iglesia. Y vemos que la iglesia viene de la palabra, hermanos, del griego, de la palabra eclesia, que es una palabra griega, según el Strong 1577, y que significa reunión, congregación, comunidad cristiana, asamblea, convivencia, iglesia. Note que aquí está haciendo énfasis con esta palabra griega de reunión, de congregación. La iglesia, entonces, la palabra nos enseña en muchos versos de ella, de que la iglesia es de reunirse, es de reunión, es de congregación. Aún en el antiguo pacto, aún ahí
se nos enseña, y en el Nuevo también, la iglesia siempre es de reunión, de congregación. Eso es la iglesia. Muy bien, por eso la importancia de que pues, la iglesia siempre esté reunida y congregada. Muy bien, nosotros vemos en Hebreos, mis amados hermanos, el capítulo 10, verso 25, dice, referente a este término griego eclesia, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Note, la palabra del Señor está instándonos como mandamiento a no dejarnos de congregar. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, si la iglesia es de congregarse, está diciendo que en los tiempos finales con mayor razón. No podemos dejar de congregarnos. En lo posible, pues en la manera presencial, física, pero en lo no posible siempre de las otras maneras posibles, como lo vemos a través de las redes sociales. Pero somos instados en los últimos tiempos más, ahora que vemos que el día se acerca. La iglesia desde el principio se reunía. Y ahora que estamos en tiempos finales, la iglesia con mayor razón también tiene que reunirse. Muy bien, o sea, veamos que mientras más vemos los cumplimientos de los tiempos, mientras más vemos que se está manifestando todas aquellas cosas que están escritas para el final de los tiempos, para la manifestación de Cristo por su iglesia, nosotros pues más somos llamados a congregarnos como iglesia que somos del Señor. Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno es. Nosotros tenemos que saber, y la misma palabra nos enseña, todos los beneficios de poder estar en la casa de Dios, de poder congregarnos como cuerpo de Cristo. Son muchos beneficios, muchísimos beneficios. Es bueno, o sea, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios. Y es bueno, cuán bueno es. Pero también dice, y cuán delicioso es. Es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Nosotros nos vamos a identificar que somos parte de la iglesia cuando sentimos el deleite, cuando sentimos que es delicioso estar en la casa de Dios, ir a la casa de Dios, ver a los hermanos que están a la par nuestra. Les vamos a regalar una sonrisa fraternal, les vamos a dar muestra de bienvenida fraternal, porque nos vamos a alegrar de ver a los hermanos, porque para nosotros el reunirnos va a ser delicioso. Si nosotros sentimos delicioso reunirnos, es porque somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor por esa delicia que Él pone en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Efesios 4:11 al 12 dice en Reina Valera 1960, y Él mismo, refiriéndose al Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces estamos viendo que la iglesia es de reunión, pero también estamos viendo cómo está constituida. Y el Señor dejó establecido de manera estructural, dejó establecido estos ministerios que instituyó, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, porque sobre esos fundamentos se va a edificar la iglesia. Entonces la iglesia tiene ministerios, se constituyeron ministerios para la iglesia. Esa es la iglesia, la que tiene ministerios constituidos. ¿Para qué son estos ministerios según la Escritura?
pues a fin de perfeccionar, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Se nos va a estar perfeccionando para hacer la obra del ministerio. Y que esta obra ministerial que nosotros vamos a hacer, este servicio que vamos a hacer delante del Señor, sea en las mesas o en el altar, donde se nos sitúe, va a ser para la edificación del cuerpo de Cristo, del cual somos todos, de tal manera que vamos a recibir mutuamente esa edificación nosotros. Pero se constituyen los ministerios a fin de perfeccionar a los santos. Hay otras versiones que en lugar de perfeccionar dice otro término. Por ejemplo, siempre ese verso, Efesios 4:12, en la Nueva Biblia de las Américas, dice a fin de capacitar a los santos. Los ministros desde el fundamento apostólico, los ministros nos van a capacitar, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note que aquí, en lugar de perfeccionar, también emplea la palabra capacitar. Y todos tenemos que ser capacitados para poder llevar a cabo la obra del Señor. Efesios 4:12, ya en Reina Valera revisada 1977, en esta versión dice, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de equipar. Entonces se nos tiene que equipar. Tenemos que dejarnos equipar como cuerpo del Señor, como iglesia. Tenemos que dejarnos equipar porque ese equipamiento nos va a permitir hacer la obra. Si no estamos equipados, no vamos a poder hacer la obra. Y de tal manera que no vamos a poder ser partícipes de la edificación del cuerpo del Señor, que es la iglesia. Bendito sea el Señor. Efesios 4:12, en la textual, en esta versión del lenguaje actual, dice, y esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Entonces, necesitamos ser capacitados para servir, porque somos siervos de Dios. Todos estamos en un cuerpo de siervos. El Señor vino en un cuerpo de siervo y vino a servir. Nosotros estamos en ese cuerpo que Él tomó semejanza. En ese cuerpo de siervo estamos para servir, pero para ser capacitados previamente y poder servir de esa manera. Ya nosotros, pues eficientemente hacer la obra del Señor. Y de esa manera dar instrucción a los creyentes. Todos somos creyentes. Todos necesitamos dejarnos instruir y tener la capacidad de instruir, porque para eso se nos instruye, a través de los ministerios, como estábamos hablando, que son instituidos en la iglesia. Muy bien. Romanos 12, 4, 5 dice acá, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La iglesia está conformada por miembros. Ministerios, ya dijimos, un lugar donde nos congregamos, por ministerios, y está constituida por miembros. La iglesia está conformada por miembros. Y somos miembros, dice ver el verso 5, al final. Y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros, porque todos recibimos de todos y todos damos de todos si estamos conformados conforme la palabra del Señor y conforme los ministros nos enseñan a estar conformados de parte de Dios. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Aquí vemos que también tiene coyunturas. Tiene miembros, pero tiene coyunturas. Tiene coyunturas.
Las coyunturas son parte de la iglesia. Por eso dice acá, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Las coyunturas son importantes para llevarnos a realizar aquellas actividades a las cuales se nos está enviando y delegando. Necesitamos de esa manera coyuntural hacer la obra y no salir nosotros por nosotros mismos, tomar una mochila e irnos a hacer una actividad propia nuestra. No es de esa manera, sino que es siendo enviados, siendo delegados. Y en la iglesia, entonces, el servicio va a ser de esa manera, como la Escritura nos lo enseña, ¿verdad? Una iglesia en orden, la palabra la define como un ejército en orden también, porque el Señor es un Dios de orden y la palabra de Dios pues está establecida. Y si caminamos en ella de esa manera, pues vamos a caminar en el orden del Señor como iglesia. Muy bien, y así se va a recibir su crecimiento. Porque el crecimiento viene de Dios, pero es de esa manera que vamos a recibir el crecimiento, edificándonos en amor. Colosenses 2:19. Y no haciéndonos de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí nos enseña el verso que hay una cabeza, que es Cristo. Y nos hace ver que a través de esa manera en la que estamos describiéndolo por la Escritura, la iglesia, su cuerpo, todo el cuerpo, dice, nutriéndose y uniéndose. O sea, va a estar alimentándose, unido, en la unidad, porque esa es la forma en la que va a estar en unidad la iglesia y nutriéndose de esa manera, por medio de las coyunturas y ligamentos. Mire, hay ligamentos también en la iglesia, como en el cuerpo físico. Podemos ver que para que todos los miembros estén entre sí y funcionando de distinta manera, tienen que haber coyunturas y ligamentos. Y así Dios pues establece de esa manera en la iglesia. Para que haya un crecimiento, dice, que venga de Dios. Porque uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Servimos al Señor, pero sabiendo que el crecimiento lo da el Señor. Como aquel, hermanos, que va al campo y siembra la semilla y espera que salga. Así nosotros servimos esperando que de parte de Dios venga el crecimiento, porque Dios es el que da el crecimiento. Bendito sea su nombre para siempre. Primera Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así como está escrito. Así, animémonos. Hermano, no falte. Hermano, hagamos las cosas de la manera en la que esté establecido, en la que se nos instruye, en la que se nos indica, en la que se nos enseña. Animémonos, exhortémonos en amor, en paciencia, en misericordia, pero animémonos a que unos a otros vayamos hacia una misma manera, un mismo sentir, una misma forma, conforme la Escritura nos lo indica. Así como lo hacéis, dice. Somos llamados a hacerlo así, mis hermanos, como la iglesia está establecida por el Señor. Muy bien, entre algunas cosas, hermanos, yo podría decirle, la iglesia es mucho. La iglesia es muchas cosas. Según la Escritura, la iglesia es muchas cosas. Pero yo por causa del tema quisiera describir algunas cosas de lo que es la iglesia. La iglesia es una casa. Indiscutiblemente la palabra del Señor nos lo enseña. La iglesia es un templo. La iglesia es un vientre, aún el tema que estamos viendo, los dolores de la iglesia. La iglesia es un vientre. En la iglesia hay padre. Debe de haber paternidad. Hay paternidad, esa es la iglesia. Hay paternidad, hay madre. Hay nodrizas, gente capacitada para cuidar. Hay nodriza.
Aún el apóstol Pablo hacía funciones de nodriza. Entonces, hay nodriza en la iglesia. En la iglesia hay alimento suficiente, abundante. Hay alimento en la iglesia. En la iglesia hay siervos. Y otra cosa muy importante que yo quiero enmarcar, pues, entre todas las que hay. En la iglesia hay hijos. Hay hijos. Eso es muy, muy importante saberlo. Que en la iglesia hay hijos. Hay siervos, hay hijos. Aunque así como hay ministerios, amados hermanos primarios, y que todos también conformamos la iglesia y somos siervos, también somos hijos. Como siervos nos servimos y como hijos nos edificamos para ir creciendo como hijos y madurando delante del Señor. Muy bien. Entonces veamos a la iglesia como casa. La iglesia como casa. La palabra casa en el griego, según Strong 3624, es el término oiko, que significa morada, residencia, doméstico, familia, templo, casa. Y en la palabra casa, que se refiere al templo en el antiguo pacto, en hebreo, pues según Strong, en la 1004, el término hebreo que se utiliza es bayit, que significa familia, edificio, habitación, hija, interiormente, morada, templo, tienda, casa. Note lo que significa casa en estos términos griegos y hebreos, que la iglesia es una casa. La iglesia es una casa. Podemos nosotros ver, por ejemplo, en Salmo 122:1, el salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mire qué alegría, qué gozo, qué regocijo, qué deleite. Ser parte uno de la casa. Uno es miembro de la casa, miembro de la iglesia, porque se goza estar en la casa. Estar en la casa es alegría. Hay alegría, hay reposo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Por eso nosotros tenemos que ser de casa. Ya vimos en la Escritura, se nos ha enseñado, y en la Escritura también lo hemos visto algunos, hermanos, de que hay algunos ejemplos donde pues algunos están en el campo como figura del mundo, como figura de estar fuera de casa, el campo. Abraham era, mire, alguien que estaba de tienda en tienda, o sea, de casa en casa, porque casa significa tienda. Abraham era de casa. Jacob era de casa. Jacob, para poder adquirir la primogenitura, no necesitó buscar alimento fuera de casa, en el campo, sino que su madre le ayudó a poder preparar la comida de casa. Y se preparó un cabrito. Mire, en la casa hay cordero, Santa Cena. En la casa hay alimento. En la casa hay alimento. Y con el alimento de la casa, él pudo adquirir la primogenitura. Nosotros entonces tenemos suficiente alimento en casa para no andar buscando afuera de casa, en el mundo. No tenemos que andar buscando en YouTube con ministerios que no son los que son de nuestra cobertura y coyuntura, ni de nuestros ligamentos que nos unen entre sí. No tenemos que andar nosotros fuera de casa alimentándonos en otras formas, oyendo otras formas fuera de casa. Nos corresponde alimentarnos de casa. Ni aún la alabanza, porque mire, en casa hay alabanza y júbilo. Ya ve el pródigo. El hermano del pródigo no estaba en casa, fuera de casa. Se perdía el alimento que había en casa, se perdía la fiesta, la alabanza. Mire, nosotros no somos llamados por la Escritura a andar, hermanos, escuchando alabanza fuera de casa. Sino solo aquella alabanza de aquellos siervos de alabanza que están bajo coyunturas, bajo coberturas, bajo ligamentos, pero que no están en el mundo dando ellos de esa manera un servicio
fuera del orden del Señor, de tal manera que somos llamados a escuchar siervos que se dedican a la alabanza, pero que están en el orden del Señor, para ser ministrados de parte de Dios y crecer sanamente nosotros en el Señor. Bien, veamos a la iglesia como vientre. Es importante verla también, según pues por causa de este tema, es importante ver la iglesia como vientre. Y como vientre, podemos leer en Mateo 24:8. Dice, y todo esto será principio de dolores. Que la iglesia en los tiempos de dolores. Y todo esto será principio de dolores. Y nosotros, hermanos, hemos sido enseñados por nuestro hermano apóstol y los siervos, a los cuales, hermanos, pues, como consiervos él cubre, pues sabemos que ya estamos en esos tiempos de principio de dolores, de parto. De tal manera que, mire, ya empezó, como se nos enseñaba, cuando le preguntan al Señor, ¿y cuáles serán las señales? El Señor empezó diciendo que nadie os engañe. Ya empezó el engaño. Ya hemos escuchado apostólicamente sobre el tema del engaño. Tanto en las redes como en todos los ámbitos estamos saturados, contaminados de engaño. Y así empieza, mire, dirigiéndose hacia el cumplimiento profético de la palabra escatológica, hacia los tiempos donde vienen los dolores, como principios de dolores, los dolores de parto a la iglesia, que está siendo ya conducida y preparada para la venida del Señor, para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, para la manifestación nuestra y la manifestación del Señor con nosotros, como la Escritura nos lo enseña en los aires. Que nadie os engañe, vendrán muchos, dice. Mire, y a muchos se engañará. El engaño irá creciendo de una manera potencial, irá creciendo el engaño. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, pero mirad que no os turbéis porque es necesario. Los dolores de la iglesia son necesarios por causa que tiene que dar a luz. Por causa que tiene que dar a luz. Son necesarios por causa que tiene que madurar. Los que estamos en el vientre, todos como miembros, estamos en la iglesia, en el vientre. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Son los principios de dolores que le corresponden a la iglesia para ser dada a luz. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Son cosas que estamos viendo, señales que estamos viendo, que se van a ir haciendo copiosas, evidentes, innegables. Claro, así será. Se nos ha dicho que esto no se compone, pero la iglesia sí, se goza y tiene motivos al ver las señales de erguirse, de prepararse, de nutrirse, de ponerse en el orden, de estar en casa, de estar en la iglesia para crecer, para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros como iglesia suya. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Note que aquí Eva, cual sombra de la iglesia, estando en el huerto, en obediencia, pues siendo madre de vivientes, pues ella en su vientre pues, daba a luz hijos, pero cuando por la desobediencia fue sacada del huerto y ya pues quedó preñada de Caín, de Abel, pues sus dolores ya fueron mayores, porque se le dijo que multiplicaré en gran manera los dolores. Nosotros estamos entonces en tiempos de dolores, pero como dirigidos a un principio de dolores. Pero sin embargo, cuando la iglesia ascienda en su venida del Señor por ella, pues los dolores que posteriormente tendrá la iglesia ya serán dolores multiplicados, dolores tribulacionarios, dolores mucho más fuertes para poder dar a luz, pues a los que no fueron parte de la esposa
por causa de que no estaban preparados en su madurez. Muy bien. Juan 16:21 dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Mire, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Ha llegado la hora, mis hermanos. Por lo tanto, tenemos que asirnos por la fe de la palabra del Señor y de sus cumplimientos y estar atentos nosotros a las instrucciones, a la enseñanza de la palabra y nuestros corazones firmes. Porque Juan 16:21 dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Romanos 8:22-23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos como iglesia, como miembros, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Entonces hay dolor de parto siempre, mire, porque estamos esperando y estamos en tiempos escatológicos, tiempos proféticos, en los que estamos en dolores, porque la redención de nuestro cuerpo, por causa de la adopción de nuestros cuerpos, porque el Señor nos dice que vamos a ser irreprensibles en todo nuestro ser para la venida suya, para la venida del Señor por su iglesia. Oseas 13:13. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Mira, al que no se mete en el quehacer, en el interior, en la iglesia, en su casa, el que no está en la parte profética, en la enseñanza, y no se prepara para la luz, para el ser dado a luz, como la iglesia tiene que dar a luz, si no se prepara para ser parte del ser dado a luz, se le llama hijo no sabio. Allá en aquella parábola de las vírgenes, ¿verdad? Prudentes, no prudentes, pero aquí dice hijo no sabio. Pero el que se involucra y el que se deja nutrir y el que crece es un hijo sabio. Y va a estar presto al punto mismo de nacer. Muy bien. Y va a poder ser partícipe de la venida del Señor de esa manera. Veamos a la iglesia como hijos. En la iglesia hay hijos. Veamos de esa manera los hijos. Nosotros, amados hermanos, hemos ya escuchado de parte de nuestros ministros, hemos escuchado que cuando se habla de hijos en el griego se usa la palabra según la clase de hijo, si es un hijo maduro o un hijo inmaduro. Se usa la palabra griega teknon para referirse a un hijo inmaduro. Y se usa la palabra huíos para referirse a los hijos maduros. Entonces, esos son los dos términos griegos que se utilizan y que en la palabra del Señor pues también se refiere de esa manera, con esos términos, al hablar de hijos. Por ejemplo, en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Diríamos, estos son hijos huidos de Dios, porque son guiados, se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Se dejan instruir, se sujetan, obedecen, hacen conforme a lo que son enviados y no según cada uno a su propia opinión. Muy bien, vemos entonces ahí, hermanos, que está hablando de hijos huidos, hijos maduros, hijos que ya están siendo preparados y la iglesia está en dolores para dar a luz esos hijos. Cristo ya viene por su iglesia que será dada a luz. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios 3, del 2 al 3, dice, os di a beber leche
y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mira, aquí se refiere que os di a beber leche y no vianda. Les está diciendo, ustedes son hijos, pero son hijos tecnón. Son hijos inmaduros y se les tiene que cuidar como hijos inmaduros. Se les tiene que alimentar como hijos inmaduros. De tal manera que su alimento pues, tiene que ser adecuado y los cuidados mismos. El apóstol Pablo entonces no les dio el alimento para maduros, para hijos maduros, sino para inmaduros porque manifestaban inmadurez, que eran hijos tecnón. Pero veamos algo importante que yo quiero enfatizar, y es que los hijos que estamos viendo en la iglesia están, y viendo a la iglesia como vientre, nosotros como hijos que somos, estamos en el vientre, pertenecemos, estamos incluidos en la iglesia como cuerpo. Hijos maduros, huíos, hijos tecnón, inmaduros, ambos necesitamos del alimento, necesitamos de los cuidados, necesitamos de mantenernos haciendo la obra del Señor a la manera ordenada, pues que vimos en la Escritura, cómo está constituido la iglesia. Pero ambos hijos están siendo partícipes, son de casa, están en el vientre, son de la iglesia, son del cuerpo. Necesitan estar bajo sujeciones, necesitan ser capacitados y necesitan su respectivo alimento para crecer, porque eso es lo importante, para crecer. Porque ¿cuándo vamos a dejar de estar en la iglesia? Porque el ser llevados hacia la perfección, a la madurez, no significa ser independientes. Al contrario, todo hijo que esté en casa tiene que hacer y está bajo las reglas de casa siempre. Nosotros vamos, hermanos, a salir de la iglesia, a dejar de ser parte de la iglesia cuando la iglesia dé a luz, cuando venga el Señor por ella, cuando esté ya en esa capacidad de ser dado a luz. Ahí se cumple, mire, por eso como el casamiento, pues cuando el esposo venga por la esposa, porque la Escritura dice, y dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y será ya no dos, sino una sola carne. Hasta entonces salimos de la iglesia para unirnos a Cristo, Esa es la forma. Entonces, hasta que seamos dados a luz, nosotros mientras tenemos que ser parte de todo lo que la Escritura nos enseña que tenemos que hacer dentro y estar recibiendo dentro de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tanto tiempo, pero aún sois huíos, inmaduros. Tanto tiempo, pero aún sois tecnón. Aún necesitáis de los cuidados de un niño que está en el vientre, inmaduro. De un niño que está en cuidados del vientre, pero inmaduro. Y que el cuerpo lo está nutriendo. Que el cuerpo le está dando los cuidados necesarios, pero aún inmaduro. ¿Dice? Y había llegado a ser tales que necesitáis de leche y no de alimento sólido, como debe de ir siendo, porque somos llevados como niños a desear la leche no adulterada, la leche espiritual no adulterada, y ser llevados a crecer para salvación, dice. Mire, para madurez, porque cuando Cristo venga, esa será nuestra salvación, esa es la primera salvación, las primicias, esa es la salvación nuestra, a la que somos llamados. Por eso debemos de desear como niños, si somos inmaduros, para llegar a crecer, y a llegar a madurar y poder ser parte
del cuerpo del Señor, hermanos, como esposa suya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos 5, 13, 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, tecnón. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hijos huidos. Miren, maduros. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bendito sea el Señor. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, nosotros estamos en tiempos proféticos y se nos enseñan en estos tiempos proféticos muchas cosas importantes, todas. Pero yo quisiera enfatizar algunas. No que sean quizá más importantes, porque todas son importantes, pero por causa del tema, quisiera enfatizar algunas. En estos tiempos proféticos somos llamados por nuestras coberturas, por nuestro apostolado, por nuestros ministros cubiertos, por quienes estamos cubiertos, de acuerdo a las Escrituras, por la sana doctrina. Somos llamados en estos tiempos proféticos a tener comunión. Comunión con el Espíritu Santo. Comunión unos con otros. Comunión con Cristo, comunión con el Padre y con el Hijo. Somos llamados a conocer los tiempos, escatología, a poder identificar los acontecimientos para que nosotros entonces podamos erguirnos y prepararnos viendo los cumplimientos. Entonces somos llamados a conocer los tiempos. Somos llamados a alimentarnos de la sana doctrina. Somos llamados al servicio, a servir, porque somos parte del cuerpo que se sirve a sí mismo. Servimos y nos sirven para alimentarnos y edificarnos mutuamente. Somos llamados al servicio, a servir. Somos llamados a reconocer autoridad por medio de la sujeción, porque ese es el orden. Y somos llamados a algo muy importante como iglesia, a la oración. Estos tiempos proféticos tenemos que ser, porque eso somos una iglesia de oración. Porque lo mayor que podemos hacer en estos tiempos de dificultades, de dolor, de prueba y de situaciones, hermanos, en las que estamos viendo difíciles de cumplimientos, es la oración. Orar, interceder, rogativas, clamores. Somos una iglesia de oración, entonces somos llamados a la oración. Ahora, más que nunca, no tiene que faltar la oración en la iglesia. De 2 o 3, en nosotros, en la congregación como iglesia unidos, con nuestras coyunturas y ligamentos, como miembros en particular en nuestros hogares, somos llamados siempre a pedirle al Señor que nos ayude, que nos socorre, que nos guarde y también que nos permita por medio de su palabra, de su Espíritu, por medio de los vasos que Él, hermanos, pone a disposición nuestra, a alimentarnos, a nutrirnos y poder recibir del Señor el crecimiento, la madurez, ser llevados a la perfección para ser partícipes de la venida del Señor. Entonces somos llamados a la oración, iglesia de oración. Eso es lo que proféticamente se nos llama ahora, más que nunca. Para que haciendo todo esto, ser llenos del Espíritu Santo y fluir en el poder de Dios. Porque necesitamos que el poder de Dios se mueva en nosotros para que ahí, a través de su poder, se pueda hacer la obra de Dios en nosotros y el socorro de Dios en la necesidad venga de parte del Señor. Amén. Vamos a orar cortamente por la palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has permitido ministrar y escuchar, Señor. Te pedimos que esta palabra tuya sea tomada, Señor, por tu Espíritu y haga la obra, Señor, a la que siempre tú la envías, Padre bendito. En el nombre de Jesús ponemos toda necesidad siempre, Padre. Ponemos, Señor, a tu iglesia como tuya, Padre, como cuerpo tuyo, para que tú seas el que la prosperes en estos tiempos. Señor, aviva tu obra en estos tiempos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.
y amén. Mis amados hermanos, nuevamente, pues repito, gracias al Señor y a nuestro hermano apóstol, y que Dios les bendiga y guarde sus vidas y sus hogares. En Cristo Jesús. Amén y amén. En breves instantes, regresamos con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer.